Buenos días, bienvenidos a esta segunda mesa redonda de este ciclo que hemos organizado el curso 23-24 que llamamos Macroeconomía en el mundo real. Tuvimos la sesión sobre vectores globales, hará ahora un mes aproximadamente, y hoy tenemos la segunda sesión de retos y soluciones, hemos titulado, donde tenemos el placer de contar con Míriam Feu, que es la directora de Análisis Social e Incidencia de Cáritas en Barcelona, con Judit Monturiol, que es la Lead Economist del Departamento de Economía Española de CaixaBank Research, y con un viejo conocido vuestro, que es Ramón Xifrés, vuestro profesor de Business Organization, que nos va a hablar de una vida anterior en la que fue asesor económico de la presidencia del Gobierno de España. La idea hoy es, como el otro día, empezar preguntando a nuestros ponentes que se presenten, no solo personalmente, sino cómo se hace macroeconomía, cómo se hace economía, qué se dedican a hacer en su trabajo. Y después, en la segunda parte, me gustaría estos retos y soluciones centrarlos como en tres, hay muchas posibilidades, pero tres temas. Un tema del modelo de crecimiento, innovación, competitividad, internacionalización, la empresa. Un tema, el mercado de la vivienda, que es uno de los grandes problemas estructurales de la economía española, que afecta a los jóvenes y afecta a la economía en general y tiene derivadas sobre muchas cosas, alquiler, compra, el impacto de los tipos. Hay un montón de temas que pasan por aquí. Y finalmente, otro reto muy importante que tiene España y tiene las sociedades occidentales en general, que son los temas de pobreza, inclusión o exclusión social, desigualdad, etc. Por tanto, estos son los tres temas en los que a mí me gustaría centrar y después daros paso a ver si hay un poco más de éxito que la última vez y hay preguntas, dudas, lo que queráis por vuestra parte. ¿De acuerdo? Por tanto, nada, empiezo, y si empiezo en este orden, si quieres, preguntarle a Míriam qué hace, cuál es la macroeconomía en el mundo real en Cáritas, que es una de las grandes, o no sé si las grandes o la gran entidad del tercer sector dedicada al mundo de la intervención social en España y en particular, en su caso, en Barcelona. Muy bien, pues buenos días a todos. Pues como comentaba, ¿no? Yo trabajo en una entidad social siendo economista, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Esto que significa que muchas veces me piden que les haga de traductora, que les traduzca las variables macroeconómicas, ¿no? Que hemos estudiado, que conocemos, que vemos, que las traduzca a cómo están impactando en las personas. Pero en todas las personas, no, concretamente en las personas que están en situación de pobreza y de exclusión social. Si cogiéramos a toda la población y la dividiéramos por su nivel de renta en un edificio de 5 plantas, pues nosotros vemos las que están en la primera planta, que es el percentil en situación de más pobreza, ¿no? Entonces me piden que traduzca cómo está impactando lo que está pasando en el mundo en estas personas. Con lo cual muchas veces me toca pues hacer de puente, ¿no? Hacer de puente entre qué pasa si sube la inflación, pues que vemos más personas que acuden a nuestra puerta porque no pueden llegar a final de mes, ¿no? ¿Qué vemos con el mercado de la vivienda? Que es un tema que hablaremos, ¿no? ¿Qué vemos? Pues vemos personas expulsadas, personas que no tienen demasiadas opciones, que luego si queréis ya os explico las opciones que tienen, pero que son muy pocas antes de vivir en la calle, ¿no? Entonces, la macroeconomía, desde una entidad social, se vive desde las deficiencias estructurales o desde esos pequeños desencajes que no están funcionando, se vive en forma de consecuencias en la vida de las personas. Y entonces, bueno, un poco lo que hacemos es ayudar a la sensibilización y a la denuncia de estas situaciones y hacer de puente con interlocutores políticos para ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas mediante cambios en las políticas públicas. Hacemos también de puente con los medios de comunicación para que se entienda, para que se visualice pues situaciones que pasan muchas veces invisibilizadas.
hacemos también de puente con el resto de la sociedad que no está tan familiarizada con estas consecuencias. Más o menos es un poco esto, luego si quieres explicamos. Muchas gracias. Judith, perdón, Miriam, por cierto, me ha mandado unos vídeos, unos links a unos vídeos de FOESA y de Cáritas, que os colgaré, vídeos cortos muy ilustrativos, muy buenos, que os colgaré en la sección de vídeos de los materiales del curso. Judith, la misma pregunta, ¿no? CaixaBank seguramente tiene, creo que el servicio de estudios más potente seguramente del sector privado en España, un montón de economistas cualificadísimos, con un montón de líneas de investigación y por tanto era lo mismo, ¿qué parte de tu trabajo? Tú seguramente eres macroeconomista, lo que más se parece a lo que decimos de macro, pero ¿cómo trabajáis? ¿Qué parte es para la institución? ¿Qué parte es para los clientes? ¿Qué parte es para el resto del mundo, diríamos? Perfecto. Bueno, pues sí, yo estoy en el departamento de estudios, que es como es conocido, digamos, CaixaBank Research, que es como la marca que tenemos un poco de cara afuera, y tenemos pues la web con las publicaciones, un poco si queréis entrar y podéis ver allí qué es el tipo de estudios que hacemos. Ya sé que igual es empezar un poco aburrido, pero yo he cogido cuál es nuestra misión, porque yo creo que centra muy bien qué es lo que hacemos, ¿no? Y nuestra misión es crear y divulgar conocimiento dentro y fuera de la entidad a partir de investigación y análisis económico, ¿vale? O sea, es una frase, pero que resume realmente lo que hacemos, crear y divulgar. Es verdad que nosotros no somos académicos, en el sentido de que hagamos investigación muy de base, pero sí que hacemos muchos análisis económicos, ¿no? A partir de datos, escribimos artículos, hacemos publicaciones de distintas temáticas que ahora contaré, y también la parte de divulgación. También, como decía Miriam, un poco esta idea del puente, ¿no? El puente entre el mundo académico, que a veces queda un poco en el mundo de las ideas, pero que cuesta más que llegue pues, a los empresarios o a clientes o en general a toda la sociedad, y nosotros sí que hacemos unos artículos pues, más divulgativos, ¿no? Que cualquier persona, sin tener necesidad de tener unos conocimientos económicos profundos, pues lo pueda entender. Igual leer un paper pues, no es muy accesible para todo el mundo, pero nuestros artículos en general, la gran mayoría, son muy accesibles un poco para toda la sociedad, y de hecho pues me consta que a veces, ¿no? En clases de primero, como así en las primeras etapas, pues el tipo de análisis que nosotros hacemos pues se utiliza, porque es un tipo de material pues bastante accesible. ¿Y por qué hacemos todo esto, ¿no? Tenemos, es verdad, como dos patas, ¿no? Una pata muy interna, ¿no? De informar a lo que es la alta dirección, sobre todo de CaixaBank, ¿no? De la entidad financiera. Participamos pues, en muchos comités, el Comité General de Riesgo, todo el proceso de planificación financiera, y allí, ¿qué hacemos los economistas? Pues nuestra principal aportación es el cuadro macro, ¿no? Crecimiento del PIB, tasa de paro, inflación. Entonces necesitamos conocer muy bien las series históricas y hacer proyecciones a futuro pues, para ver, pues, cuando hacemos ahora, ¿no? Pues un plan estratégico a 4 años, pues bueno, necesitamos saber el entorno económico en el que se moverá la entidad financiera para poder hacer este plan estratégico de la entidad. Entonces, nuestra principal función pues, es proveer este escenario económico, que tenemos el escenario central, que es como el que pensamos que es más probable que ocurra, y luego tenemos muchos escenarios de riesgo, uno que es de fortaleza, de hecho uno de riesgo positivo, fortaleza media, luego tenemos el de debilidad media, ¿no? Que es cuando las cosas podrían ir un poco peor, pero que no sería, digamos, la fin del mundo. Luego ya tenemos uno como más extremo, de debilidad extrema, que esto pues bueno, es como una crisis tipo, no sé, tipo la crisis de deuda soberana, una crisis financiera global, o sea, algo que tiene un impacto muy, muy significativo sobre la economía y sobre el funcionamiento de la entidad. Y el último, ¿no? Pues que es el del recovery plan, es como ya, o sea, un shock, ¿no? Que hace que la entidad tenga que disolverse, y para poder preparar y tener el plan de qué haríamos, ¿no? En estas circunstancias, pues para, digamos, poder satisfacer pues, las obligaciones que tiene una entidad financiera, sobre todo pues, de cara a tema de depósitos. Bueno, entonces, como veis, nosotros estamos en el primer eslabón de toda esta cadena de planificación interna.
Y esto es una parte muy poco visible que hacemos y nos ocupa bastante tiempo. Luego más asesoramiento de alta dirección, pues opinión sobre temas muy estructurales de la economía, pues reforma laboral, reforma de pensiones, o sea, cualquier reforma fiscal, o sea, cualquier tema estructural de políticas económicas, pues nosotros tenemos que tener una valoración, ¿no?, de qué es lo que se está haciendo y qué valoramos positivamente o qué pensamos pues, que puede resultar en problemas. Esto es la parte interna. Luego, de cara a externa, pues también hacemos muchísimas cosas. Os comentaba la web, ¿no? Allí podéis ver todas las publicaciones. Estamos divididos en un equipo que es el internacional, que llevan pues, todas las economías excepto la española, ¿no? Temas más geopolíticos, precio del petróleo, la Reserva Federal, Eurozona, Banco Central Europeo, o sea, temas de tipos de interés que evidentemente para un banco es primordial pues, tener una visión de qué es lo que puede pasar, y luego el equipo de economía española, que es donde estoy yo. En economía española tenemos un equipo más de la parte macro y yo estoy en la parte sectorial, y entonces hacemos el seguimiento de los sectores de actividad de la economía española, pues el mercado inmobiliario, el sector agroalimentario, el sector turístico, o sea, ver la parte de la oferta de la economía y ver pues, cómo estos sectores están evolucionando, y esto nos lleva a escribir informes sobre estos sectores y también a participar en muchos eventos con empresarios, ¿no? Yo me dedico bastante pues, a ir a veces, ¿no?, viajar sobre todo por España, pues en un foro de turismo, un foro de inmobiliario, un poco para compartir nuestra visión, señalar cuáles son los retos de cada uno de los sectores, también digamos con el objetivo de ayudar, ¿no?, al sector pues, a prepararse pues, ¿no?, de cara al futuro, pues la transición verde, sostenibilidad, temas de tecnología, cómo todas estas macrotendencias pueden impactar a los sectores. Y luego una última pata dentro de economía española es más la parte analítica, que se dedican a analizar los datos internos de CaixaBank, ¿no? Podéis imaginar que como entidad financiera tenemos una base de datos enorme de nuestros clientes. Una parte que analizamos muchísimo es el tema de los pagos con tarjetas, ¿no? Por ejemplo, para turismo, pues tenemos, ¿no?, los comercios con TPV de CaixaBank, pues cuando entran los turistas extranjeros y pagan en nuestros comercios, podemos analizar toda esta información y ver pues, cómo está evolucionando el turismo, qué nacionalidades crecen más, en qué zonas crece más, o sea, podemos hacer varios análisis, que luego si queréis podemos entrar más en detalle en alguno de los que hemos hecho, pero analizamos temas de impacto de las olas de calor sobre el turismo, o sea, cualquier pregunta, ¿no?, que uno pueda imaginar y que con datos podemos analizar, y también temas de salarios, nóminas, desigualdad. Claro, tenemos pues más de 6 millones de nóminas depositadas en el banco, ¿no?, y que mensualmente nosotros podemos hacer un tracking con una base enorme de cómo evolucionan los salarios en nuestra economía. Muchas gracias, Judith. Ramón, yo entré en ESCI el mismo día que Ramón entraba en la Moncloa, y por tanto él pasó unos años, o más o menos el mismo día, que era justo después de Reyes, el regalo de Reyes de 2009 para ESCI fui yo y para la Moncloa fue Ramón. No cada año los Reyes son tan generosos. Y por tanto me gustaría preguntarle a Ramón, porque los gobiernos hacen política, pero seguramente el gran vector de la política de todos los gobiernos es la política económica. Todas las políticas son importantes, pero la política económica es central, importantísima, y hoy tenemos a alguien que la ha visto de cerca y que nos lo va a contar un poco. Muy bien, bueno, muchas gracias. Me alegra volveros a ver. El tono de Joan me permite hacer un paréntesis antes de hablar. No se lo he dicho ni a Joan, ni a Míriam, ni a Judith. A Míriam y a Judith las utilizamos un poco. Espero que no se sientan incómodas. Las utilizamos un poco porque son, y seguro que se sentirán incómodas, son ejemplos de qué podéis ser en 10, 15 años, de cómo llevar lo que estáis estudiando en las aulas a un puesto de trabajo. Sé que no lo sabían, no me lo hubiesen dejado decir. Lo digo al principio para que durante el rato que pasemos juntos, aparte de utilizar la charla de hoy para la asignatura de Joan de macro,
bueno, pues os vayáis construyendo un poco, o sea, hay muchas cosas, no son los únicos ejemplos, hay muchas más cosas que podéis hacer. Son dos casos de personas que con una formación parecida a la vuestra, bueno, de otra época, de otra generación, pero parecida a la vuestra, pues están desarrollando su carrera y podéis empezar a pensar, bueno, pues si esto va por aquí o no. Cierro paréntesis, espero que no os haya molestado. Entonces, lo que decía Joan, efectivamente nos cruzamos por el camino. Él entraba y yo salía, me fui de excedencia 3 años y fui a trabajar a la oficina económica del presidente. En ese momento era José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, contaría un par de cosas, quizás qué es una oficina económica general y luego quizás mi experiencia. Yo diría que una oficina económica es un invento que seguramente el referente más claro puede ser lo que pasó en el Reino Unido, que tenían una cosa que llamaban Delivery Office y que de alguna manera da apoyo al primer ministro en Reino Unido, aquí presidente del gobierno. Es decir, el primer ministro recibe inputs, peticiones, todo tipo de gente que pide cosas, que quiere cosas, que reclama cosas, que se queja de cosas, muchas. Y alguien tiene que ordenar un poco toda esa información que llega. Podríais decir, bueno, para eso está un gobierno, ya, pero es que a veces no te fías ni del gobierno, ¿no? Entonces, tú tienes tus ministros, pero claro, el ministro de Sanidad dirá, bueno, es que lo que te voy a contar yo es muy importante, es mucho más importante que lo que te contará el de Industria. Y bueno, ya os podéis imaginar, se genera esto pasa en todos sitios, ¿no? Se genera una situación en la que, bueno, tienes a una persona o un grupo muy reducido de personas que tienen que tomar decisiones y necesitan si queréis llamarle un equipo de consultores públicos, porque de hecho esto es lo que éramos, es decir, la gente que trabajamos en la oficina económica veníamos casi todos o de la universidad o de consultorías y estábamos un tiempo fijo. Nadie quería hacer carrera en la administración, lo cual es algo positivo. No había los empujones o las cositas raras que puede haber en un sitio donde quieras hacer carrera. La gente venía para pasar lo que durase la legislatura y luego volver. Entonces hacías lo mejor que podías. No había mucha contaminación política. A mí me eligieron por haber estudiado el doctorado junto con otros que habían estudiado el doctorado allí. No había un tema político. Entonces era un funcionamiento parecido al de una consultora, donde tienes un único cliente, que es el presidente del gobierno, o bien su asesor económico principal, y tienes que producir informes, dar tu opinión, hacer un poquito de árbitro, un equipo de personas, hacemos un poquito de árbitro sobre las cosas que van llegando. Y también tareas asociadas a lo que es un gabinete. Por ejemplo, escribir discursos. Entonces, algún momento, hemos tenido todos en la oficina económica, tuvimos algún momento glorioso donde veías al presidente pronunciar lo que tú habías picado en el Word. Esto pasa, alguno dice, mira, esto lo he escrito yo, pero afortunadamente no duró mucho, no nos dejaban escribir tanto. Entonces, esto es lo que vendría a ser una oficina económica. Un poco de filtro, si queréis, o de apoyo, muy parecido a lo que sería una consultoría, pero dirigido a un único cliente, que es el presidente del gobierno. En nuestro caso, en mi caso, comentaba Joan, claro, en el 2008-2009 teníais, ¿cuánto? Sí, os gusta mucho leer, sé que leéis mucho, cada día leéis, y estáis muy al tanto de todo. Había una crisis muy fuerte. ¿Recordáis qué crisis había? La de 2008-2009, una crisis global, económica, financiera, que el presidente del que mencioné antes se resistió a admitirla, vamos a decirlo todo. Yo llegué allí pues ya con la crisis empezada y cuando realmente nadie, yo creo, sabía muy bien qué hacer. Y se iban inventando soluciones. Ahora ya aterrizo la experiencia de la oficina económica en mi caso real. Se iban inventando soluciones para arreglarlo, entonces profesionalmente fue muy enriquecedor porque pude salir de la universidad, del despacho, de las clases, luego volví con mucho gusto, pero pude salir y un poco lo que decía Joan, pude comprobar hasta qué punto
los datos son importantes, hasta qué punto lo que os explicamos en clase es importante a un primer nivel o a un segundo nivel. Puede comprobar que a veces pues, el político no quiere saber lo que debe hacer, según la teoría, sino que quiere que justifiques lo que ha decidido. Profesionalmente fue muy interesante, pero por otro lado es un tiempo donde hubo un cataclismo económico en España, en Europa, en el mundo, con muchas personas perdiendo el puesto de trabajo, muchas empresas cerrando. Entonces, bueno, uno hace lo que puede, pero quizás una de las lecciones de aquella época es que puedes hacer muy poco. Quizás lo que puedes hacer es intentar, más que encontrar la idea brillante, que esto es muy difícil, intentar evitar ideas desastrosas, que ya sería algo, ¿no? Y bueno, de momento lo dejo aquí. Muchas gracias. Si queréis empezamos con este segundo bloque en el que quería tocar estos tres temas, y yo os había puesto en orden para que fuese Ramón de nuevo a empezar, pero aquí empieza Ramón, pero si alguien quiere añadir nada, o sea, cuanto más dinámico sea esto mejor. Yo había pensado que hemos estudiado crecimiento económico en clase, hemos visto que la fuente última del crecimiento es la productividad, y sabemos que España bastante, Europa un poco, hay un problema de productividad, un problema de modelo de crecimiento, un problema relacionado con la tecnología, con la globalización. La tecnología ha sido siempre la madre de la productividad, pero la diferencia entre la tecnología ahora y en otros momentos es que el cambio técnico ahora es muy potente, muy rápido, y por tanto me gustaría invitar a Ramón a especular un poco, a elaborar un poco sobre el modelo de crecimiento, la competitividad de la economía española, Europa. Vale, bueno, menudo tema, ¿no? Menudo tema. Y en 3 minutos, lo querrá Joan, supongo. 3 y medio. Hace poquito, hace una semana o dos, había un grupo de estudiantes americanos de vuestra edad que estaban por aquí de paso, y entonces me pidieron una charla. Entonces, bueno, en poco más tuve que organizar qué les cuento a esta gente. Y elegí como, bueno, una serie de gráficos. Un gráfico era, que seguro que os lo ha explicado Joan, los determinantes de la cuenta corriente. ¿Esto lo habéis visto? La cuenta corriente la veré en segundo, porque primero tenemos el curso dividido, y el primero es economía cerrada y segundo economía abierta. Luego las cosas van como van. Bueno, la cuenta Pero corriente... está bien hacer un spoiler de algo. Como decía Joan, es si España fuese un país que paga y recibe ingresos, ¿cuál es su posición? Si es acreedor o al contrario, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué creéis? ¿Paga en neto, cobra o paga del exterior? Imaginaos España como una empresa que está exportando e importando. El resultado de ese saldo, ¿qué diríais? ¿Que es positivo o negativo? A ver, negativo. Yo creo que sé por dónde vais, pero darle una segunda vuelta. ¿Es positivo o negativo? Positivo. ¿Qué hace pasar del negativo al positivo? Relacionado con los estudiantes americanos que nos visitaron. El turismo. Es decir, el saldo de España sin el turismo sería negativo, porque tenemos que comprar muchas cosas, recibimos más de lo que aportamos, pero el turismo, por una convención contable, para nosotros es como un ingreso. Y eso nos hace cambiar la balanza de negativa a positiva. Si quitáis el turismo, que es mucho dinero, si quitáis el turismo, efectivamente es deficitario. Entonces yo creo que ese es un primer dato, y el turismo ha habido momentos que se ha visto muy afectado con el COVID, pero aparte de esto es un sector relativamente estable. La gente sigue viniendo, quiere sol, playa, congresos, cultura, no sé exactamente lo que quieren, pero lo quieren y siguen viniendo. Cada uno quiere cosas distintas. Entonces el turismo, a la hora de analizar la posición exterior de España, es muy importante. Si nos centramos en lo que hay dentro, porque no solo vivimos del turismo, y un poco a donde iba Joan, vemos que, por un lado, lo que les decía yo a los estudiantes americanos, era, por un lado, tenemos un sector exportador bastante dinámico, y ahí tenéis algo que decir y hacer dentro de unos años. Tenemos un sector exportador
que ha resistido muy bien y un sector exportador que va ganando terreno, es decir, cada vez las exportaciones españolas son una parte más grande, son pequeñas, pero son una parte más grande de las exportaciones europeas y de las exportaciones mundiales. Es decir, el comercio español va ganando terreno. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se podría deber? Cuando un producto lo puedes colocar bien, cuando tienes ventaja en precio o en calidad. Pues en alguna de estas dos o en las dos, gracias al precio, a los precios o gracias a la calidad, los productos españoles, catalanes, etcétera, van ganando terreno. Y ese es un sector muy competitivo de la economía y hay que proteger, y vosotros ahí tenéis una misión. Y luego hay, si uno mira de dónde viene el valor añadido bruto, de dónde viene el valor que se genera en la economía, seguimos siendo una economía donde la mayor parte del valor añadido reside en sectores como hostelería, servicios, comercio, sectores no tan competitivos, sectores a los que están protegidos de la competencia internacional. Entonces tenemos, mi visión, así en 3 minutos, una especie de, si lo dibujásemos como dos montañas, ¿no? Una parte de una economía muy competitiva y exportadora, que absorbe muchos recursos, y ahí podéis, con los estudios que hacéis, podéis participar, pero luego la realidad es que las bases de la economía española siguen siendo parte importante, y eso también depende de los territorios, relacionadas con sectores poco competitivos, muy locales. Esa sería mi visión. Sí, no, yo estoy muy de acuerdo en todo lo que comentas, pero sí que es, o sea, porque esto es un poco de dónde venimos, ¿no? De un modelo productivo, ¿no? Con una productividad, competitividad baja. Pero cuando miras como los cambios, ¿no? Estamos yendo hacia, ¿no? La dirección es buena o no. Y bueno, se pueden ver algunas señales positivas, ¿no? Por ejemplo, comentabas de la balanza de cuenta corriente, la parte de servicios, ¿no? Turismo, bueno, estamos un 35% por encima de lo que teníamos en 2019, o sea, es increíble, ¿no? Lo bien que está yendo el turismo. De hecho, somos el primer país a nivel del mundo, somos líderes en recepción de turistas internacionales, o sea, 85 millones que vinieron el año pasado, y bueno, o sea, que es digamos que un país de casi 50 millones estamos recibiendo más de 80, o sea, solo para que veáis, o sea, las cifras del turismo son, digamos, estratosféricas. Pero aparte de turismo, que es verdad que luego genera, ¿no? Hostelería, tal, que son de productividad baja y que tampoco crecen mucho, pero en la balanza corriente se ve la parte de servicios no turísticos, que está más relacionado con servicios de consultoría, de ingeniería, servicios profesionales ligados con la digitalización de las empresas, y eso estamos viendo que crece muchísimo. Es verdad que cuando miras el peso que tiene en la economía sigue siendo pequeño, pero al menos para apuntar, que no todo es que todo tal, que todo no vaya tan bien y que sea todo turismo. Yo creo que vale la pena señalar, por ejemplo, en creación de empleo, lo que son el sector de servicios profesionales, científicos y tal, es de los que más crece. ¿Vale? Entonces, bueno, es un poco para decir, no pesa mucho, comparado con otras economías europeas nos falta muchísimo, pero al menos la dirección parece que vamos bien. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No sé si te querías comentar algo más. ¿Algo más? Sobre, si no pasamos al... Yo sobre productividad, lo digo porque sí, nosotros, bueno, un poco la receta, que a veces decimos, bueno, pues estamos de acuerdo con el diagnóstico, la productividad de la economía española es baja, deberíamos impulsarla, bueno, ¿qué se puede hacer? Nosotros decimos siempre como 3 cosas básicas, ¿no? Una es el capital humano, sobre todo pues inversión en educación, formación, capacitación, y también de los trabajadores, digamos, ya no solo en las etapas, digamos, tempranas de la vida, sino este upskilling, reskilling de los trabajadores, ¿no? Porque estamos conviviendo ahora actualmente en una situación que muchas empresas dicen no encontramos trabajadores, pero tenemos una tasa de paro al 11-12%. ¿No? Y entonces hay un tema de mismatch, ¿no? De las calificaciones de los trabajadores no coinciden con lo que las empresas demandan. Entonces ahí hay muchísimo, ¿no? que hacer, capital humano. El otro es tamaño empresarial. Somos un país de pymes, ¿no? De empresas muy pequeñas y muchas micropymes. Y está demostrado que las empresas más grandes son más productivas, más competitivas.
emplean, ¿no? Dan unos empleos de mayor calidad asociados a mayores salarios y por tanto el crecimiento empresarial, ¿no? Es como la segunda palanca. Y la tercera, pues bueno, también muy clásica, inversión en I+D, ¿no? O sea, somos un país que invertimos poco en innovación y aquí pues hay un rol importante de las políticas públicas, ¿no? De subvenciones, etcétera, ¿no? Para promocionar esta mayor innovación de las empresas. Bueno, no sé si hay más cosas que se pueden hacer, pero bueno, yo creo que estas tres son las básicas. Justamente ayer vimos el tema de mercado de trabajo y veíamos la región europea con más paro, que está en el sur de España, es a la vez una de las regiones con más temporeros africanos trabajando en el sector agrícola. Por tanto, en esa región no era el 11, el 12, el 13%, sino casi el 20% de paro, conviviendo con una parte donde seguramente lo que nos va a explicar después Míriam se quedaría corta del desastre humanitario que hay en algunos de estos sectores. Por tanto, aquí hay cosas que no digan, ¿no? Aquí ay, perdón. Bueno, no, solo como contrapunto, ¿no? Toda la precariedad laboral que se está generando a la vez, ¿no? Y que está dualizando este mercado de trabajo entre personas con un empleo estable y seguro que les permite desarrollar un proyecto vital y toda la parte de personas con un empleo inestable, inseguro, en el que tienen trabajos de días, o pocas horas. Esto no permite ni llegar a final de mes ni pagar el alquiler, digamos, ¿no? Y después todas estas pocas facilidades de las personas que vienen de otros países a trabajar aquí, muchas veces con estudios superiores bien calificados, pero después se encuentran aquí que no pueden homologar sus estudios y por lo tanto no pueden trabajar de lo que son expertos y tienen que acabar trabajando en trabajos precarios y de poco valor añadido, y después con las dificultades para poder conseguir un arraigo o una documentación que después le permita tener un contrato de trabajo, ¿no? Entonces, todo esto también se produce en paralelo a este desarrollo, ¿no? Turístico y a este crecimiento, ¿no? Que nos alegra, pero también, por otro lado, también somos líderes en la transmisión intergeneracional de la pobreza. Es decir, que en donde hayas nacido, eso va a marcar tu futuro en bastante proporción comparado con otros países europeos, ¿no? Entonces, bueno, pues como para dar un poco el contrapunto también de cosas, ¿no? O de deficiencias que también se están produciendo a la vez de otras cosas que sí que funcionan. Aquí sí, muy rápidamente, porque yo creo que me identifico con cosas que han dicho las dos. Pondría otro tema aquí, que es, yo creo que Judith lo mencionaba, una de las, quizás desde la perspectiva pública, ¿no? De política económica ante esto que puedes hacer, bueno, unas cosas que se van haciendo de vez en cuando son reformas en la legislación laboral. Quizás habéis oído, ¿no? Se hace un diagnóstico y se considera que el mercado laboral pues, tiene una serie de problemas, por ejemplo, que es rígido, que es dual, y se van cambiando los tipos de contratos. En general, digamos, se tiene en mente que se tiene que facilitar la incorporación, la contratación, y eso, no sé si os lo explicarán Joan, os lo explicarán en segundo, pero eso, un poco por arte de magia, para facilitar la contratación, se acaba interpretando que hay que facilitar de alguna forma el despido. Es un tema en el que no entraremos. Pero bueno, de eso se ha escrito mucho, es una de las vías de acción y eso se le llama las reformas laborales. En los últimos 10, 15 años, mucha gente está hablando, y ahora lo leo con lo que decía Míriam, bueno, que habría que reformar una reforma empresarial. ¿En qué sentido? Cuando uno mira las economías líderes de la zona euro y de la Unión Europea, aparte de dotaciones distintas en capital humano y en algunas en capital físico, hay objetivas diferencias de mentalidad. Hay una planificación empresarial a largo plazo, hay una profesionalización en la gestión y ese ingrediente que es un poco más abstracto y es difícil de medir, yo creo que debe acompañar la reforma laboral, es decir, si una legislación laboral es ineficiente, hay que cambiarla, hay que permitir la entrada y salida eficiente de trabajadores, y eso se cambia con leyes, y es fácil,
Pero algo que es difícil porque no se cambia con leyes es la mentalidad del empresario o empresaria. Vosotros estáis aquí, dentro de unos años algunos os dedicaréis a esto. Entonces, podéis, por ejemplo, tomar, si os interesa, podéis buscar y leer el modelo alemán, donde hay una franja muy grande de empresas medianas, no las multinacionales. Las multinacionales son muy parecidas en todos sitios, pero las empresas medianas en Alemania tienen un modelo de gestión, de gobernanza, donde incluso los trabajadores tienen bastante que decir y hace que... ¿os acordáis de la clase de business o no? Sí, todo lo dijimos, que luego no quiero líos. Hay un modelo de gestión donde tenéis al accionista y al trabajador en el Supervisory Board. ¿Vale? Esto da a la empresa una posibilidad de crecer a medio plazo, a largo plazo, armonizando intereses de trabajadores y de la propiedad. Entonces, bueno, aquí levantar la bandera de que hay que reformar la legislación laboral y hay que reformar algo quizás más difícil y más abstracto, como sería la mentalidad del empresario o la empresaria. Gracias. Si os parece, entramos en el segundo tema que yo había elegido, pero bueno, podemos hablar todo, o sea, esto es un esquema, podemos tomarlo como queramos. El segundo tema que me interesaba hablar era del mercado de la vivienda. El mercado de la vivienda es muy importante porque resulta que tenemos la costumbre de vivir en algún sitio, pero se mezcla con, resulta que este sitio donde vivimos es un sitio también donde mucha gente invierte, por tanto es parte del ahorro de la gente. Es un sitio donde nos señala las diferencias entre propiedad y alquiler no son baladís, en diferentes países la composición es diferente. Es el canal por el cual la política monetaria llega a los hogares, básicamente, porque cuando se encarece el crédito para las empresas, pero cuando se encarece el crédito suben las hipotecas, y las hipotecas en una sociedad con mucha vivienda en propiedad es una parte importante del factor. Por tanto, el mercado de la vivienda es muy importante por muchas razones. Me consta que es uno de los sectores en los cuales Judith trabaja en CaixaBank y por tanto me gustaría invitarle a hablarnos un poco del mercado de la vivienda, que tiene tantas cosas que también podríamos dedicarle no una sesión, sino una semana entera. Claro, el mercado de la vivienda realmente es un mercado súper interesante desde el punto de vista de un economista, pienso, porque es como comentabas, o sea, es un bien, digamos, de necesidad, ¿no? Todos necesitamos donde vivir, también como bien de inversión, ¿no? Porque es una cuestión de largo plazo y que es la forma, ¿no?, que tienen la gran mayoría de hogares de acumular riqueza, ¿no?, a lo largo de los años, ¿no? Normalmente te hipotecas, pero vas repagando la hipoteca y llega un momento que puedes conseguir ser propietario y por tanto es la manera, ¿no? Y de hecho pues es, digamos, para el conjunto de la población es más del 90% de la riqueza que tienen las familias, ¿no? Pero bueno, luego también está el análisis del mercado de la vivienda desde un punto de vista más coyuntural, ¿no?, de dónde estamos y tal. Y luego pues todas las implicaciones que tiene para temas más de vulnerabilidad, ¿no?, de los hogares, etc. O sea que realmente la vivienda tiene, bueno, aspectos también de estabilidad financiera, o sea, realmente se puede tocar desde muchos puntos de vista. Bueno, yo cuando pienso mercado de la vivienda en España, ¿no?, bueno, pues tenemos más o menos, ¿no?, un stock de viviendas de unos 25 millones de viviendas, 19 millones de hogares, ¿no? Por tanto, pues hay viviendas para todos, ¿no?, al menos en principio. Es un país de muchas segundas residencias, ¿vale? Un 14% de los hogares tiene segunda residencia en España, es un porcentaje enorme comparado con muchos otros países y además, ¿no?, pues hay muchos extranjeros que vienen a España a comprar una segunda residencia o a veces incluso la primera, ¿no?, en nuestro país. Por tanto, bueno, por esto tenemos como muchas más viviendas que hogares en España. Luego, cuando piensas pues en las viviendas principales, pues aproximadamente el 80% de la población vive en una vivienda de su propiedad, 75-80, depende del año que miramos. Aproximadamente el 50% de la población vive en una vivienda en propiedad y sin hipoteca, por tanto realmente tienen su vivienda totalmente pagada. Un 25% tienen la vivienda pero con hipoteca, con deuda pendiente, y luego nos queda este 20-25% que son los que viven de alquiler.
Y aquí es donde encontramos los que viven de alquiler de mercado, porque hay algunos que están en una vivienda cedida por un familiar, etcétera, que es como un 18%, y aquí es donde encontramos la principal bolsa de vulnerabilidad. En España, cuando miras el quintil más bajo de renta, los jóvenes que tienen renta baja, tal y tal, ¿dónde están? Bueno, pues es en el alquiler de mercado. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Pues sobre todo miramos desde 2015, el mercado de la vivienda, tanto precio de compraventa como precio del alquiler, ha aumentado muchísimo. Bueno, esto es muy cíclico, de hecho veníamos, 2008 fue el pico de la burbuja, cayeron los precios un 40% en términos reales y se empezaron a recuperar. La cuestión es que actualmente, ¿no?, tenemos, sobre todo en muchas zonas, ¿no?, sobre todo zonas urbanas que están recibiendo mucha población, una gran demanda de vivienda y en cambio la oferta es muy escasa. O sea, la capacidad que tenemos de generar nueva vivienda en estas zonas donde hay escasez de suelo y donde es difícil producir más vivienda, ¿no? Pensad en Barcelona, pues zona centro, bueno, pues ya no quedan solares por construir, ¿no? Y esto pasa pues en muchas zonas, y además hay un tema regulatorio, legislativo, que durante muchos años, como bueno, hubo todo el tema de la creación de la burbuja y tal, hay un tema, ¿no?, que aquí tampoco hay mucha voluntad a veces pues para generar nuevo suelo, que es la materia prima para los promotores de vivienda nueva. Entonces nos encontramos en una situación de escasez de oferta, una demanda muy fuerte. En los últimos 2 años han llegado en España más de 1 millón de personas, ¿no? O sea, ha habido unos influjos de migración muy grandes, la gran mayoría van a residir en grandes zonas urbanas y zonas turísticas, ¿no?, con mucho atractivo turístico, presionando aún más los mercados inmobiliarios de estas zonas. Y esto ha hecho aumentar el precio de compraventa, pero sobre todo el precio del alquiler, y esto está generando pues estas situaciones de exclusión, digamos, de habitacional. Es verdad que cuando uno mira estadísticas globales de España, no podemos hablar de una emergencia habitacional así en general, porque como os decía, tenemos 50% que son propietarios sin hipoteca, 25% que, bueno, habrá algunos con más o menos problemas, pero los índices de vulnerabilidad entre los propietarios no son muy altos, pero es en este segmento del alquiler es que realmente, ¿no?, donde encontramos unas grandes dificultades, ¿no?, para pagar las rentas. Y luego está el tema de los jóvenes, que es evidente que se encuentran en un mercado de la vivienda con precios pues relativamente altos, pero sobre todo muy altos en relación a su nivel de ingresos. Entonces, es verdad que hay una pata que podríamos decir que es del mercado de la vivienda, pero yo diría que es sobre todo un tema del mercado laboral, de cómo estamos haciendo la integración de los jóvenes y qué salarios se están pagando, ¿no?, a las nuevas generaciones. Bueno, se podría hablar mucho más, pero digo ya... ¿Cómo lo habéis visto vosotros esta subida? Pues es verdad lo que decía Judith. Me he acordado, hace unos años en la Universidad de Menéndez Pelayo había un seminario con geógrafos y arquitectos y economistas sobre la huella ecológica y la gestión del litoral. Y entonces había gente del norte de Europa y hubo un geógrafo de aquí de Barcelona que yo les admiro mucho, había un holandés y un danés, yo les admiro mucho porque ustedes no han destruido su litoral, ustedes no tienen huella ecológica. Y el tipo dice, no se engañe, es que hemos venido a destruir el suyo, es que allá arriba no, hace mucho frío, entonces tenemos una cabaña en no sé dónde, en un fiordo, pero el apartamento me lo he comprado aquí en Palamós, o en Alicante. Pero bueno, esta tensión, este mercado superpolarizado, donde por una parte tenemos los ricos europeos que quieren venir aquí a alquilar o a comprar, y por otra parte en el mismo mercado, ¿cómo está los últimos 2-3 años? Este rum, ¿cómo os ha llegado? ¿Cuánta gente más que antes no llega a fin de mes para pagar el alquiler? Pues mira, a día de hoy, 3 de cada 4 personas que acompañamos en Cáritas no disponen de una vivienda digna. Y las cifras van creciendo. Uno de los vídeos que me has mandado, justamente que os mandaré, es sobre este tema, sobre el piso, sí, ¿no?, el castillo de mi casa. Sí, de hecho, ella explicaba, ¿no?, la bolsa de pobreza que se crea en el mercado del alquiler, y nosotros tenemos a un nivel inferior, que es lo que le llamamos el realquiler, que técnicamente es el subarriendo de habitaciones,
Hoy en día muchas personas y familias con niños no pueden acceder a un alquiler en Barcelona y alrededores, entonces piden poder alquilar una habitación y como mínimo vivir en una habitación. Y nos encontramos familias con 2 adultos y 2 menores, por ejemplo, 4 personas, viviendo en una misma habitación de un piso, que comparten con otras personas que la mayoría de las veces no las conocen de nada, con todas las dificultades que esto puede generar, primero de inseguridad, porque están alquilando una habitación sin un contrato y de un día para otro te pueden echar a la calle, ¿no? Esto por un lado la inseguridad y la angustia de no saber cuánto tiempo vas a poder estar viviendo allí. Por otro lado, las dificultades cuando hay niños de no tener un espacio ni para jugar, ni para estudiar. Además, normalmente cuando hay niños te suben el precio de la habitación, te hacen pagar ya ahora unos 500 euros o más por una habitación. Y entonces, además, pues estas dificultades que tienen con niños que te dicen que no pueden hacer ruido, tienen que estar en silencio, no pueden molestar al resto de las personas del piso. Otras dificultades de convivencia, una madre sola con una hija adolescente, si ha de compartir piso con hombres que no conoce, todas las dificultades que puede conllevar de no querer dejarla sola nunca en el piso, etcétera. Bueno, pues son consecuencias de un mercado de la vivienda con unas deficiencias que se tendrían que corregir, con unas políticas públicas que no están dando respuesta a las necesidades de las personas, en concreto, ¿no?, de estas personas que tienen un gran problema de acceso y de mantenimiento a la vivienda, ¿no? Nos encontramos personas que, bien por esta precariedad laboral que estábamos hablando antes, tienen un sueldo que no les permite pues acceder al precio del mercado de alquiler, y por otro lado no tenemos un mercado o no tenemos un parque público de vivienda de alquiler social lo suficientemente grande para que tuvieran una alternativa. Es decir, yo no puedo pagar un piso a precio de mercado, pero si soy una familia vulnerable, pues quizá podría acceder a un piso de protección oficial, por ejemplo, ¿no? Tampoco tenemos este mercado, ¿no?, porque en su día sí que se construyó, pero después estos pisos se han perdido del parque público y han pasado a manos privadas, ¿no? Pues entonces nos encontramos con esto, con bolsas de familias que no pueden acceder o que no pueden mantener, no pueden acceder a suministros muchas veces, ¿no? No pueden pagar la calefacción en invierno, no tienen evidentemente aire acondicionado en verano, y que quedan expulsadas de este mercado de la vivienda y que a día de hoy es una de las principales causas generadoras de exclusión social. O sea, es uno de los principales motores. La precariedad laboral y la vivienda, cuando se unen en grandes ciudades, como por ejemplo Barcelona, pues crean este conjunto de personas expulsadas y que no tienen manera de acceder. Bueno, yo poco tengo que añadir porque es un tema que no he estudiado mucho y de hecho hoy estoy aprendiendo cosas mientras hablan, o sea que no, poco puedo añadir y me parece que todo lo que dicen es cierto y posiblemente son distintas perspectivas, distintos lados de algo que es real. Solo añadiría, y creo que lo han mencionado, porque por la parte de política pública sí que alguna cosa he mirado, a veces hay impulsos de querer resolver esto con ciertas políticas públicas, por ejemplo, limitando los precios de alquiler, ¿no?, que es algo que parece que puede entrar en una ley, que da satisfacción al ciudadano, que aporta votos, etc. Bueno, se tiene que vigilar. A veces depende de la situación, depende del mercado, del país, del parque público, de cuánto hay en el parque público, depende de muchos factores. Limitar el precio puede ser positivo o puede ser negativo. Y como decían, insisto, no es un tema que yo conozca bien, pero por lo poco que he leído, lo que me orienta en esto, el factor diferencial que da seguridad en los sitios donde esto funciona es que hay un parque público construido de viviendas y un mecanismo para poder asignar a la gente que realmente lo necesita. El mercado, por muchos motivos, el mercado en vivienda no siempre acierta. Y fiarlo todo al mercado, bueno, pues en parte es lo que nos ha llevado a la situación que tenemos. Sí, solo para añadir que es verdad que lo que tenemos es un parque de vivienda tanto social como el siguiente segmento es el asequible, ¿no?, que ya no iría tanto para personas con realmente una vulnerabilidad, unas problemáticas
realmente muy graves, pero incluso digamos que sería como clase media, media-baja, ¿no? Que acceder al mercado también se ha vuelto muy, muy difícil. Entonces, es para este segmento, pues tradicionalmente en España lo que se había construido era esta vivienda de protección oficial, que hasta 2010 pues hubo una cierta producción anual significativa para ir cubriendo las necesidades. Desde 2010 tenemos como sequía completa, llevamos, claro, tantos años sin producción de esta vivienda que, digamos, que es el acumulado, ¿no?, de tantos años de no proveer este tipo de viviendas, más lo que ha comentado ya Miriam, de que estas antiguas que se habían construido eran con un régimen que pues a los 10, 15, 20 años, depende de la promoción, pasaban de ser un régimen protegido al régimen del mercado libre. Por tanto, en España se ha construido vivienda protegida, sí, y muchísima, hasta 2010, pero toda esta vivienda ya está en el mercado libre, ¿vale? Y desde 2010 que hemos construido, digamos, algo totalmente irrisorio y que no cubre para nada las necesidades. Por tanto, yo creo que es importante señalar que lo que tenemos aquí es un problema, ¿no?, de políticas públicas pues poco acertadas de muchos años. Revertir esta situación no va a ser fácil, no lo vas a conseguir en un año o 2 años, pero sí que es verdad pues que es necesario realmente dar un impulso a toda esta producción de vivienda asequible, ¿no?, de forma, digamos, realmente cuantiosa, para revertirlo y ir creando este parque de vivienda, tanto social como asequible, ¿no?, a lo largo de los años. Mientras no se consigue esto, claro, hay que ir haciendo otro tipo de políticas y es verdad que, por ejemplo, pues en Cataluña se ha aplicado este límite, ¿no?, del control del alquiler. Y Ramón lo ha dicho un poco así, yo voy a ser un poco más clara igual y vehemente, o al menos desde nuestro punto de vista. O sea, realmente hemos repasado muchísimos estudios a nivel internacional, Berlín, o sea, es que hay un montón de ejemplos, París, San Francisco, muchos países donde se ha hecho de limitar el precio del alquiler y al final lo que pasa es que tú tienes un problema de oferta, ¿no?, y lo solucionas limitando el precio, ¿vale? Y claro, es verdad que dejarlo todo al libre mercado tampoco no es lo que yo querría, digamos, transmitir, pero es verdad que poner un precio y no dejar que oferta y demanda hagan el market clearing, ¿no?, como vacíen el mercado, pues lo que hace, ¿no?, es que tú bajas el precio, por tanto se reduce la oferta en un momento en que tú necesitas más oferta. Y esto se está viendo, y es que se reduce la vivienda en alquiler residencial de largo plazo y los propietarios están destinando estas viviendas pues alquiler turístico, alquiler de temporada, y toda esta, digamos, trasvase de viviendas del alquiler a largo plazo residencial a este otro tipo de mercados no hace más que perjudicar todavía más y sobre todo a los que más lo necesitan. Y por tanto, esto de limitar el precio del alquiler tiene unos efectos, digamos, no deseados y que es difícil, digamos, de controlar. Otras, digamos, consecuencias que se han documentado en la literatura es como el deterioro del parque. Tú al final, si un piso que en el mercado libre le podrías alquilar por X, ¿no?, te limitan el precio mucho por debajo, pues no vas a invertir en renovar ese piso, porque al final, si está muy bien conservado, tú antes, ¿no?, en un mercado libre dices, es que yo lo he renovado, lo puedo alquilar por X. Si ahora me dicen que no voy a poder subir el precio, pues nadie tiene incentivos en invertir en renovar las viviendas y se va deteriorando el parque. Y luego el tema de los castings para alquilar. Cuando hay menos pisos para alquilar y una gran demanda, pues ¿a quién seleccionas? Al propietario selecciona al mejor, digamos, como no puede discriminar por precio, discrimina por, digamos, características, ¿no? Pues el que tiene pues una renta más alta, pues no sé, cualquier cosa, porque en el periódico se leen historias, yo la verdad que son, digamos, espeluznantes de estos castings para alquilar, ¿vale? Entonces yo creo que son un tipo de consecuencias por aplicar políticas públicas no adecuadas o que no solucionan el problema real. Totalmente de acuerdo. O sea que al final el problema de la vivienda es tan complejo que no hay una única medida mágica que lo solucione, con lo cual hay que pensar en global. Además tiene la complejidad de que hay 3 administraciones a distintos niveles con competencias, la estatal, la autonómica y la local, que aún hace más difícil que se sienten y se pongan de acuerdo. Y se necesita una batería, se necesita una política pública e invertir en política pública de verdad a medio y a largo plazo
para que empecemos a ver alguna solución. Y evidentemente con una medida única puedes conseguir las consecuencias contrarias a lo que estabas buscando, ¿no? Con lo cual, o sea, no hay soluciones mágicas y hay que mirar el problema en toda su complejidad, ¿no? Entonces... Sí, hay un tema que se habla mucho del quinto pilar del bienestar, ¿no? Y que la dotación presupuestaria que se da para vivienda, digamos que comparado con educación o sanidad o pensiones, o sea, lo que se está destinando a vivienda es muy pequeño, ¿no? Entonces, claro, si es un pilar del estado del bienestar pero no lo financiamos, bueno, ahí hay algo que no acaba de encajar, ¿no? Yo me acuerdo, no sé, ¿cuántos de vosotros venís de fuera de Barcelona y vivís en un piso de alquiler? ¿Cuántos en residencia? Vale. Yo vine hace hace muchos años, no sé, tampoco hace falta, y con mis hermanos y amigos vivíamos en pisos de alquiler y el otro día, en Navidad, Semana Santa, perdón, comentábamos, comiendo, que con los precios actuales, un sobrino que terminó la carrera el año pasado, con los precios actuales de alquiler, nosotros hubiéramos tenido problemas graves para encontrar piso ahora en Barcelona, incluso para, y en estos, y supongo que los estudiantes, en estos castings de los estudiantes supongo que van al final. No sé, jo crec que... No sé si algú... Aviam, parla. ¿Me sentiu? Ahora sí, ¿no? En estos castings de alquiler que comentaba Judith, supongo que los estudiantes no tienen por qué ser el sector más querido por los propietarios. Vamos a por el tercer bloque. Quería hablar un poco de, ligando con lo que estábamos hablando ahora, de inclusión social. La globalización ha llevado unos beneficios inmensos al mundo, pero también ha llevado un problema inmenso al mundo, que es en la medida que hemos sacado millones y millones y millones de personas, sobre todo asiáticos, de la pobreza, la deslocalización industrial, los problemas relacionados con el modelo de crecimiento que decía antes Ramón, ha generado pobreza y desigualdad en Europa, en Estados Unidos. Estos problemas ahora están es uno de los grandes temas a discutir, tanto fuera como dentro. Tiene implicaciones políticas, el populismo, tiene implicaciones económicas que hemos empezado a hablar aquí. Me gustaría invitar a Míriam a elaborar un poco sobre este tema. Vemos desde la gente que está tirada en la calle, que seguramente es la parte más escandalosa, pero seguramente menos importante, porque hay todo este primer piso que tú decías que no vemos y que no es unas cuantas personas tiradas en la calle, que es absolutamente inadmisible, pero que hay 20%, no sé, te invito a... Sí, bueno, pues como... Ahora no sé si tampoco se ve. Hola, ahora sí. Sí, como comentábamos, ¿no? Desde esta crisis que comentabas del año 2008, que vemos que las crisis, cuando se produce una crisis, aumenta mucho la tasa de pobreza y de exclusión en la sociedad, pero cuando viene la recuperación económica no se recupera en el mismo nivel, con lo cual hay una tasa de pobreza que se va quedando cronificada y que desde el 2008 hasta el día de hoy, ¿no? Yo cuando entré en Cáritas no estábamos en crisis, estábamos en recuperación, era el año 2016, ya todo iba estupendísimamente, pero en Cáritas la población seguía, o sea, no se habían recuperado las familias, ¿no? O sea, la pobreza y la exclusión no había vivido la época de recuperación cuando sí que ha vivido la época de crisis, ¿no? ¿Qué ha pasado con la COVID? Pues que las personas más afectadas, que han vivido más intensamente la crisis de la COVID, se han acumulado las que ya venían de la crisis anterior, ¿no? Y se van acumulando crisis donde aumenta y se cronifica la situación de pobreza y desigualdad, pero que no se revierte, ¿no? O sea, no conseguimos que se pueda revertir. Entonces esto nos lleva, bueno, primero a hablar del tema de la exclusión, no solamente como un problema económico de falta de dinero, sino a un conjunto de dificultades que se acumulan en las personas y en las familias, ¿no? Hablamos como que es una espiral. Si estamos en el centro, quiere decir que llevamos una vida de integración plena en la sociedad, pues tenemos amigos, tenemos un sitio donde vivir, tenemos un trabajo si estamos trabajando, tenemos una familia, tenemos unos estudios, ¿no?
conforme nos vamos alejando de este centro de la espiral, vamos acumulando deficiencias, ¿no? Pues personas que pierden el trabajo, pues al perder el trabajo no pueden pagar la vivienda, se acaban quedando en la calle. Esto les acaba generando una ruptura con su pareja y con su familia, ¿no? Y acaban quedando aislados. Es decir, una problemática te lleva a otras y te lleva a acumular un conjunto de dificultades, que es lo que te lleva a caer en la exclusión, ¿no? Y empiezas a caer en esta espiral. Con lo cual lo que vemos es que para salir de la espiral y volver al centro no solo se soluciona dando una ayuda económica, ¿no? Que podría ser con, pues mira, lo más fácil, ¿no? No, se soluciona solucionando todos los ámbitos en los que se ha provocado la ruptura, ¿no? Pues en el ámbito más de relaciones sociales, de aislamiento, todo lo que es tema laboral, tema de encontrar vivienda, tema de formación, ¿no? Ir recuperando, ¿no? También hay todos los derechos de ciudadanía, por ejemplo, muchas personas que están viviendo con nosotros y que ya han tenido hijos y viviendo ya muchos años aquí, el no disponer de la situación administrativa regularizada les hace vivir como ciudadanos de segunda, ¿no? No pueden acceder a un contrato de trabajo, no pueden acceder a un contrato de alquiler porque te piden como garantía que ofrezcas tu contrato de trabajo, y están viviendo como en una situación, ¿no? Al margen de lo que se considera ciudadanía, ¿no? Tampoco pueden votar en las elecciones, etc. Entonces, el tema de la desigualdad, al verlo en las personas, ¿no? Al verlo en consecuencias concretas, en vidas concretas de personas, pues nos hace como pensar, ¿no? Bueno, primero estudiarlo y medirlo, ¿no? Que esto es la Fundación FOESA. Si entráis en foesa.es, veréis como allí están estudiando el fenómeno de la exclusión desde hace muchos años, ¿no? Intentar entender las causas generadoras de esta exclusión para poder pues hacer propuestas para revertirla, ¿no? Entonces hablan de esta multidimensionalidad, ¿no? Que no es solo un problema económico, sino que hay un conjunto de problemas que se suman. Hablan también de que ya, por ejemplo, en Cataluña un 29% de la población estaría en situación de exclusión. Son cifras altas y son cifras que van en aumento, ¿no? Y lo que es la exclusión severa, que es dentro de este 29% de población, los que están en peor situación, también aumenta. Es decir, hay como personas que acumulan muchas dificultades y que están como en la cola, y este conjunto de personas también está aumentando. Es decir, no solo la exclusión menos severa, sino también la severa, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la macroeconomía también y la economía en general también debería ayudar a discernir o a pensar propuestas, políticas públicas o medidas que eviten que muchas personas se estén quedando fuera de lo que es una vida pues con normalidad, ¿no? No sé si a partir de aquí podemos hablar de algún tema en concreto, pero... Yo estaba pensando también, sobre todo, como decías, ¿no? Qué políticas públicas y luego la evaluación de todo esto, ¿no? Porque yo creo que tenemos muy poca cultura en España de evaluar, ¿no? Las determinadas políticas públicas que se van haciendo, y al final, pues yo creo que hay muchas que tienen como graves errores de diseño o que se podrían mejorar mucho. Al principio, ¿no? Has comentado, Joan, el tema de la tasa de paro tan alta en una zona, ¿no? En Andalucía y tal. Y yo estaba pensando, bueno, claro, igual es también consecuencia porque necesitamos importar mano de obra y porque personas de aquí no quieren hacer determinados trabajos, ¿no? Un poco esta era un poco la cuestión, ¿no? Y dices, bueno, igual también es verdad que tenemos una red de protección, que es un tema muy igual, ¿no? Para toda España, pero es que el nivel de vida, ¿no? Es muy distinto. Entonces, claro, tú estás dando un ingreso mínimo vital en Barcelona que es claramente insuficiente, pero es que en determinadas zonas puedes tener impactos, pues que desincentivan la participación laboral, porque el nivel de salarios versus, ¿no? Las ayudas públicas, la diferencia es muy poca, ¿no? Y entonces el hecho de que la política pública a veces sea tan homogénea en un país, ¿no? Y esto pasa en la mayoría de países, con grandes desigualdades de lo que es el poder adquisitivo de un sitio o de otro, ¿no? En lo que cuesta, digamos, la vida, el alquiler, es que son diferencias enormes y que te generan estos problemas, pienso, que a veces esto de los errores o, digamos, de una falta, ¿no? De un diseño de una política un poco más afinada y poder diferenciar, que esto es muy polémico, lo que estoy diciendo. No, pero es verdad, ayer lo comentábamos en clase, que en Estados Unidos la legislación del salario mínimo es estatal.
Por tanto, el salario mínimo difiere por estados. Aquí no, y claramente el salario mínimo tendría que ser seguramente más alto en algunos sitios, más bajo en otros. Lo que decía del paro, mi primer trabajo como economista, de hecho fue terminando la carrera y justo terminar, fue aquí al lado, en el Instituto de Tecnología de la Construcción, el ITEC. Primero como becario de quinto curso de la carrera en la Autónoma y después ya como economista en el Servicio de Estudios Económicos. Allí había como 3 o 4 mil arquitectos e ingenieros y 2 economistas, no tan exagerado, pero algo así, y ellos, el ITEC hizo el seguimiento de las obras olímpicas, el seguimiento de plazos, el seguimiento de estas cosas. Y los economistas mirábamos temas de costes y tal. Yo lo primero que hice fue mirar el sector de la construcción, el tema laboral, y había una fundación pagada por el sector, creo que tenían las oficinas en Santa Coloma, y en ese momento había miles de parados registrados como albañiles, pero fuimos a ver a aquella gente y venían albañiles de Hungría, de Marruecos, y dicen, no hay paro. Y estos 3 o 4 mil los he llamado a todos, he hablado por teléfono con todos y me han dicho, no, sáqueme del paro, que yo no quiero ser albañil. Y bueno, este tipo de, pero esto hace 40 años, este tipo de situaciones. Si os parece, tenía más preguntas, más cosas, pero por la hora que es, voy a dar la palabra a nuestros estudiantes. Les avisé ayer, no amenacé, porque en clase nunca se tiene que amenazar, con que a ver si hay más preguntas que el último día, porque si no, nuestros estudiantes de Buenos Aires se llevaron el gato al agua el último día. Espero que alguien más pregunte algo. Creo que la diversidad de temas, de enfoques, da para que podáis preguntar. Joan, bueno, yo tenía nada, dos minutos mientras pulen su pregunta. Sí, se ponen en la cola. Mientras se ordenan todas las preguntas del auditorio. No, solo 2 cositas. Y las 2 cosas, yo creo, me ha gustado mucho las 2 intervenciones. Añadiría otra cosa, es decir, yo creo que lo que decía Míriam, el tema de la inclusión social, no penséis que es algo que dice Cáritas solo. No. Yo creo que es algo que los economistas más reputados y los bancos centrales, quizás con otra lógica, pero también hablan, porque lo que estamos hablando es en el fondo de la legitimidad del sistema. Este sistema tiene que ser vivible para todos y hay que hacer los ajustes necesarios para que así sea, y esto es un bien en sí mismo. También muy de acuerdo con lo que decía Judith. Claro, un poquito conozco la administración pública. Yo creo que privilegia pues, lo que es conocido, la seguridad jurídica, una convocatoria transparente, algo del siglo XIX. Bueno, en otros países se está revolucionando y, por ejemplo, tendríamos que estar abiertos a hacer experimentos, a probar. Si no sabemos cómo funciona una medida, pero puede ser que funcione bien, antes de hacer una ley que afecte a todos, pues elegimos un barrio, una ciudad, un contexto más o menos delimitado y hacemos un experimento. Esto se está empezando a hacer y cuesta, pero efectivamente yo creo que hay mucho por mejorar. Es decir, una ley, como se han hecho tradicionalmente, pues pasa muchos filtros, es igual para todos, acabas recibiendo presiones de todos para acercarla a lo que quieres. Bueno, hay que ser más dinámicos. Entonces, lo único que quería añadir, de nuevo, vuelvo a la asignatura de Business de primer trimestre, no la olvidéis, bueno, olvidarla, pero la volveréis a ver más adelante. Es decir, cuando hablaban de todo esto, a mí, que ya tengo la asignatura más que conocida, no sé vosotros, me recordaba un tema que hablamos en clase, que es el de la responsabilidad social de la empresa. Es decir, hay una forma de decir que, bueno, la empresa no tiene responsabilidad social, lo recordaréis, no sé si este año lo puse en el examen o no, lo de la responsabilidad social. Una forma de decir es no, la responsabilidad social corresponde a los accionistas. La empresa es una herramienta que tiene que ser eficiente. Bueno, vimos que esta noción tiene serios problemas, ¿no? Las empresas tienen su responsabilidad social, necesitan contribuir a la sociedad. Y al final, también creo que os lo dije en clase, la mejor estrategia
siempre las personas. Y ya está, cierro. Las preguntas, estamos esperando las preguntas. Yo creo que, de alguna manera, si imaginaros que el tamaño de este escenario fuese el espacio posible de políticas, ¿no? Allí, la izquierda de todo, ¿no? Nacionalizarlo todo, impuestos al 300%, fuera los bancos, fuera los ricos, allí vamos a cargarnos todas las políticas, todos los impuestos y a vivir como en la selva. Estos dos extremos son claramente caricaturescos, pero si lo estrechamos un poco, el ámbito de la divergencia razonable es muy grande. Y yo creo que la gente que es muy de izquierdas tendría que entender que hay que crear riqueza, porque si no se crea riqueza no se puede repartir nada. Y la gente que es muy de derechas tendría que entender que no se puede vivir en un mundo en el cual hay gente tirada por la calle o un 20% no llega. Por tanto, si no hay un intento, que yo creo que en partes de la academia existe, en partes no, si no hay un intento de aproximar, de ver que hay que vivir todos en un mundo, pues si no, puede ser un cierto desastre. Y en los últimos años yo creo que hay, lo que dice Ramón, desde gente más en las entidades sociales, pero también gente en los bancos o gente en los gobiernos, en los bancos centrales, en Davos, en cualquier parte. Estos temas son muy importantes porque si el sistema no se ve como legítimo, si esto no funciona, no va a funcionar nada. Va a ser pan para hoy, hambre para mañana. Preguntas, por favor. Aquí. Hola. Sí. El que deies ara, Joan, com creieu tots que pot afectar aquesta polarització ideològica en els pròxims anys en relació als temes que hem parlat, vivenda o potser les mesures públiques? Joan es el moderador, por tanto Joan va a traducir la pregunta en nuestros. ¿Cómo puede afectar la polarización política a los temas y por tanto de todo, ¿no? Judith, Miriam, Judith, Ramón, por este orden. Yo es que solo he venido a moderar. Yo he venido a ayudarlo a moderar. Yo si queréis empiezo porque yo creo que ya lo estamos viendo ahora, o sea, ya estamos viendo esta polarización y en grandes temas que son básicos y esenciales debería haber un consenso y eso es lo que se está eliminando. Por ejemplo, la vivienda es una necesidad básica, por lo tanto tendría que haber ya un consenso en políticas públicas a largo plazo, porque los gobiernos, si tú solo tienes previsto gobernar 4 años, las políticas de vivienda se te escapan, porque son a 20 años, ¿no? Con lo cual nadie se pone a hacer este parque público porque no le va a dar rédito en los próximos 4 años, ¿no? Con lo cual esta polarización está haciendo muy difícil que existan consensos en temas básicos, ¿no? Tendríamos que decidir qué temas son básicos, porque por ejemplo la educación sería otro tema básico, que cada vez que hay un cambio de gobierno hay un cambio en la ley de educación. Todo el tema que es luchar contra la pobreza y la desigualdad también tendría que tener unos básicos, que tendría que haber un consenso, seas de la ideología que seas, ¿no? Y el tema que haya una polarización está dificultando que se puedan crear estos básicos para cosas en las que la ideología no tendría que influir. Sí, yo diría, estoy súper de acuerdo, o sea, es un tema más de polarización y fragmentación, ¿no? Y, por ejemplo, ahora que está, ¿no?, la formación de gobierno en Cataluña, claro, al final es difícil, ¿no?, llegar, y es un poco, a veces se habla de la italianización, ¿no?, de la política, el hecho de que tengas tantos partidos, ¿no?, y que se vaya fragmentando más el voto y sobre todo fragmentación con polarización hace que, claro, hay tantas líneas rojas que entonces al final es imposible, ¿no?, llegar a ningún consenso. Cuando yo diría, ¿no?, que esto es un tema muy político, pero y también por la oferta que hay, pero a mí mi sensación muchas veces es que en temas básicos de educación, tema social, tema pensiones, o sea, incluso vivienda asequible. Yo, pues en el sector hablas con promotores que no, claramente no son ¿sabes?, de la extrema derecha y de la extrema izquierda, o sea,
tal, pero realmente están súper de acuerdo que es un tema de falta de vivienda asequible, que hay diferentes segmentos en el mercado de la vivienda. Por un lado, mercado lujo, pues bueno, ya hay ahí los especializados que se dedican a este segmento, pero bueno, el grueso de la población, que es el demandante principal de vivienda, pues tiene el nivel adquisitivo que tiene y piensan que pues es necesario poder satisfacer estas necesidades. O sea, yo diría que hay muchísimo consenso, pues en este caso sería más el mundo empresarial, de promotores y tal, de cuáles deberían ser las políticas, y luego ya cuando lo trasladas al mundo político, ahí ya pues la fragmentación y nadie se pone de acuerdo con nada, pero digamos que es un poco, bueno, es el tiempo que nos ha tocado, ¿no? Pero es verdad que es muy difícil que se lleguen a acuerdos. Sí, a ver, la pregunta yo la encuentro que es muy profunda, muy ambiciosa. Me temo que no basta con argumentos económicos, porque o sea, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho ellas, ¿eh? Yo creo el inicio de todo, o uno de los inicios del tema para mí es en la lógica de los políticos, que no son unos extraterrestres, son gente como nosotros, con lo cual está en nosotros el problema, que desde, pues no sé, de unos cuantos años hacia aquí, para mí esa lógica ha cambiado. La lógica hace unos años era convencer, un político se presentaba para convencer y para tratar de, tenía un programa y querría convencer a una cierta audiencia. Ahora lo vemos en muchos sitios, la lógica ya no es convencer, la lógica es vencer. Quiero mantener, no me interesa lo que pienses tú, me interesa que me vote mi 51%. Y esto no es de izquierdas ni de derechas, yo creo que es una lógica un poco más potente y más va por debajo de cualquier sistema ideológico. Entonces, cuando te instalas en esta lógica es muy difícil salir, porque si tú vas a convencer, pero los otros van a vencer, perderás. Parece, nos pasamos, al menos cuando yo estudiábamos el votante medio. Es decir, que las elecciones se ganaban en el centro, pero ahora parece, no soy especialista, parece, vemos a Trump, por ejemplo, ¿no? Parece que las elecciones se ganan en los extremos, o sea, te largas a un extremo y intentas mantener tu extremo y de tu extremo ir hacia, ¿no? Pero ahí, como polarizar al máximo, la economía pinta poco. ¿Alguna otra pregunta aquí? Lola, bueno. ¿Tienes el micro? No, yo tengo perdón. Espera, Lola, un momento que te pasan la... Tienen el no. micro retenido. Dime, di. Bueno, esto es más para Judith, que ha dicho antes que la clase media tiene como cada vez más dificultades de comprar un piso en propiedad o eso. Como ¿qué consideras tú o una entidad bancaria la clase media y esto que se dice últimamente de que está desapareciendo y todo eso, y que si se podría revertir de alguna manera o...? Bueno, nosotros hemos hecho algunos estudios y, claro, lo definimos con la distribución, o sea, la distribución de ingresos, entonces depende de los percentiles, no sé, clase media, si quieres coger entre el 40 y el 60, o sea que es un tema muy empírico, ¿eh? No lo definimos tanto tal, y entonces, claro, siempre hay clase media, según esta forma de analizarlo. Pero lo que yo quería decir antes era más la evolución de la renta del hogar mediano, ¿no?, por decirlo, en relación a los incrementos del precio de la vivienda. Y aquí sí que es donde ves, ¿no?, un crecimiento del precio muy superior a lo que es la renta por hogar. Y aquí es, digamos, donde aumentan estas dificultades de acceso, que no son, como decíamos, cuando miras el total de España, estas ratios de accesibilidad están en cotas, digamos, bueno, son unos 7 años de renta que se necesita para comprar la vivienda. Es más que lo ves cuando, por ejemplo, sobre todo Baleares, por ejemplo, es el super outlier, ¿no? Tienes ahí unos niveles de precio muy desacoplados de lo que es la renta media del hogar que habita en Baleares, ¿vale? Y entonces ahí tienen unas ratios de accesibilidad pues de 15, 17 años de renta íntegra para comprar una vivienda. Y en cambio pues tienes otras zonas, ¿no?, con digamos ratios bastante más bajas. Extremadura creo que es la que tiene más baja, 4 años, pero digamos tu pregunta es un poco más profunda sobre la evolución de la clase media, movilidad social, y bueno, esto digamos que quedaría para mucho más de hablar y bueno, pues no, los datos digamos en general no son muy positivos.
Lola, ahora sí. Hola, muchas gracias. Bueno, mi pregunta iba más o menos por la misma zona o sea, por el mismo tema más o menos. Con respecto a lo que estabas hablando de antes, con regulaciones al alquiler y a la vivienda que están implementando, que implementan una, ¿cómo se dice? Una ley o sea, para bajar los precios del alquiler y termina siendo el efecto completamente contrario. Ahora tengo entendido que hay una idea de poner otra regulación más, al menos en Cataluña, para tratar de solucionar el problema que generó la regulación de bajar el precio de alquiler a contratos de largo plazo. Pero más bien mi pregunta iba en relación a, teniendo como ejemplo, o no, otros países de la Unión Europea que sé que tienen regulaciones con respecto al alquiler para al menos los ciudadanos de las ciudades, o sea, o de la población que tengan la nacionalidad de ese país. ¿Hay un ejemplo que se pueda tomar de algún otro país de la Unión Europea para aplicar en España, o es algo que es completamente irreal y no serviría en el caso de la sociedad española? No sé si se entiende mi pregunta. Sí, me entiendo que vas más por ejemplos de comparativa internacional. Bueno, por ejemplo, hay un estudio del Banco de España que es súper exhaustivo, que en ese caso luego te puedo pasar el link si lo quieres colgar ahí para que puedan ver, porque realmente te hace todo el repaso, tanto desde el punto de vista teórico como del punto de vista empírico, de ciudades que lo han implementado y los efectos que se han observado. Por ejemplo, el caso de Berlín, que es como uno de los más estudiados, europeo y tal, pues sí que se ve evidentemente, y también aquí tú pones un límite del precio del alquiler y esto es la regulación. Si tú dices este piso a 600, bueno, a no ser que te vayas al mercado negro y haya pagos en B y tal, que a veces sí que aparecen este tipo de cosas, claro, tú limitas el precio y eso es efectivo y por tanto puedes limitar los precios o al menos limitar los crecimientos. La cuestión es más los efectos adversos que genera. Por ejemplo, en Berlín se ve que lo aplicas en determinadas zonas y lo que pasa es que en las zonas colindantes donde no aplica la ley incrementan los precios muchísimo más, ¿no? Y en cambio la oferta de vivienda de alquiler en las zonas donde aplica la regulación se reduce. Hay un deterioro del parque, ¿no? Por lo que comentaba antes de menor renovación y lo que decíamos, ¿no? Pues esto, pagos en B u otro tipo de cosas que se puedan generar. La cuestión es, yo creo en este tipo de políticas es cuánto tiempo las tienes en efecto. Si tú la pones, digamos, de una forma temporal, 2, 3 años, y durante este tiempo realmente solucionas el tema de oferta, puedes construir mucho, puedes poner muchos pisos en oferta, pues bueno, igual lo contengo durante un tiempo, pero ya luego lo elimino. Y un poco este es el espíritu que tiene la ley de vivienda, por el derecho a la vivienda estatal. La cuestión es que, bueno, en Cataluña se ha empezado a aplicar desde hace muy poco. Lo que comentabas del mercado de estos de alquiler de temporada, se quería aprobar, pero creo que fue la semana pasada que se tumbó, o sea, esto no aplica. Y lo que sí tenemos en Cataluña es que durante 18 meses, lo que pasa es que coincidió con la etapa COVID, pero durante 18 meses sí que hubo en vigor esta regulación que era la autonómica de limitación del precio del alquiler. Y entonces durante estos 18 meses es verdad que los precios del alquiler en promedio bajaron. Hay un estudio súper recomendable de Montalvo, Raya, Monràs, que miran la distribución de los precios y en promedio te bajan, porque claro, te lo limitan y si cumples la ley pues lo tienes que bajar, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que los precios que están por encima del límite bajan. Entonces, ¿quién estaba pagando alquileres por encima del límite? Pues normalmente familias más afluentes, ¿no? Que podían pagar esos alquileres y bueno, de golpe pues les haces una ley que les favorece y les bajas, ¿no? El alquiler a estas familias. Pero hay un efecto contrario, que es las familias que estaban por debajo del límite, que claro, te dicen, es que lo estás alquilando a 400, pero en esta zona se puede alquilar hasta 600. El efecto contrario, los alquileres bajos se aproximaron al límite, perjudicando a las familias, ¿no? Que pagaban rentas más bajas. Entonces es que todo lo que es tocar precios y tal es complicado, en los mercados, regulación de precios en un mercado que en teoría el resto funciona libre, es como o intervienes el mercado total, oferta tal y tal, pero tocar solo el precio no es una solución. Aquí Ferran, decían también que un ejemplo, ¿no? Pero no lo conozco mucho, era Austria, Viena. Creo que Viena tiene el parque, más grande. Viena tiene el parque de vivienda pública en alquiler más grande de Europa, o no sé si más grande del mundo, ¿no? Sí,
Exacto, Viena es hecho, claro, lo que a todos nos gustaría ser, digamos, ¿no? Pero construido durante muchos años, acumulado. Entonces ya si tú tienes un parque social asequible tal que da respuesta a todo esto, pues el resto, de hecho, tienen otra parte del mercado del alquiler que es libre, ¿no? Y que funciona bien porque las necesidades habitacionales sí que están bien cubiertas por la parte pública. Vale, Ferran, l'última pregunta i nos vamos a comer. Sí, que també tenia a veure amb el que l'alquiler me acompanya, però no en comparació amb països del costat, sinó en el futur del nostre país. Bàsicament que tenint en compte els preus que estem arribant d'alquiler, que com ha comentat la Míriam, de 500 euros o més per una habitació a la família, que això pot comportar i tot, amb els preus que estem arribant a les ciutats i rodalies, què s'espera d'aquesta situació, com es podria solucionar i si se viene otra, o sea, si aquesta burbuja immobiliària tornarà a explotar com la del 2008, veient que també el que hem parlat de limitació de preus no és sostenible ni viable per la reducció de l'oferta i tal. Bueno, és que el mercat de l'habitatge sempre genera... No, a veure, sempre recapitular. Comentaba sobre temas de evolución, ¿qué esperamos? Previsiones, nuestras previsiones son de crecimiento de precio, tanto de compraventa como de alquiler, y crecimientos bastante significativos, por lo que he comentado, del desajuste entre una demanda creciente y que sigue siendo súper sólida a pesar de que los tipos de interés han aumentado, y de hecho esperamos que en junio empiecen a bajar, ¿no? Por tanto estamos a nada, ¿no? A 15 días de la primera bajada, y esperamos bajadas graduales, y por tanto un factor que hasta ahora podría haber restado algo de demanda dejará de estar presente, y por tanto una demanda de vivienda que seguirá siendo muy muy sólida, y la oferta, pues ya hemos comentado, el Banco de España estimaba en unas 600.000 la falta de vivienda acumulado en 4 años, ¿no? Entonces estamos en una situación de poca oferta, mucha demanda. Bueno, nuestra previsión es precios al alza. En alquiler, como estamos teniendo estos flujos de inmigración tan positivos y que la gran mayoría van al mercado del alquiler, pues más presión todavía en mercado del alquiler, ¿vale? Por tanto, bueno, quien quiera invertir, digamos, sí que nosotros pensamos, pues es una buena inversión en el sentido de que esto se va a revalorizar. Es verdad que para temas de accesibilidad del primer acceso, pues prevemos mayores dificultades. ¿Qué políticas? Bueno, hay el tema del aval público para los jóvenes. Puede ayudar un poco, digamos, a algunos jóvenes, pero bueno, tampoco no es la solución. La gran solución tiene que venir por el lado de la oferta y va a tardar más años. En cuanto a si hay burbuja o no hay burbuja, yo casi que afirmo con un, digamos, bastante convencimiento de que no hay una burbuja en el precio de la vivienda. No estamos en la situación de 2008, que había muchísimos desequilibrios de la economía española, y en el mercado inmobiliario se habían acumulado muchos desequilibrios. Ahora, de hecho, el desequilibrio es de falta de oferta. En esos momentos se estaban construyendo 900.000 viviendas al año, en 2006-2007. Ahora estamos en 100.000. ¿Vale? O sea, realmente está en el sentido de burbuja, exceso de construcción, de que se te genere un stock de vivienda invendible que haga una presión a la baja a los precios. La situación es totalmente opuesta, ¿no? Y en temas de exceso de endeudamiento porque lo que entra cuando hay una burbuja y pincha es sobre todo el acelerador financiero, ¿no? El hecho de que las familias están sobreendeudadas, el sector promotor y constructor está sobreendeudado, y esto es lo que hace que la parte financiera, ¿no?, entre en movimiento, y estamos ahora en un nivel de deuda de las familias por debajo del 50% del PIB, que es el nivel que tenían en 2003, y promotores, constructores con unos niveles de deuda muy bajos. Por tanto, digamos que en el sentido de estabilidad financiera, Banco de España hace informes cada 6 meses sobre la estabilidad financiera, y de hecho ha quitado el sector inmobiliario de riesgo, O sea, realmente, o sea, no es que lo digamos CaixaBank Research o tal, sino que es una visión bastante compartida en los analistas. Muchas gracias. Un placer. Quina hora és?